Aleluya. Les saludo en el amor del Señor en este hermoso día que Él nos regala. Sin duda alguna estamos en un tiempo muy especial, recordando una vez más, ¿cierto?, a nuestro amado ejército de salvación y todo lo que conlleva esta festividad. Voy a invitarles a buscar en la palabra de Dios una de las grandes promesas que motivó al fundador del ejército de salvación para ser parte de esta noble tarea, este noble desafío y esta noble labor. Sin duda, pensando en un varón, un esposo, un hijo de Dios. Esta se encuentra en San Juan capítulo 15, versículo 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta promesa fue de gran ayuda para este maravilloso varón de Dios. Y estoy hablando del fundador del Ejército de Salvación, William Booth. Es cierto que hablar de él y hablar de su biografía conlleva muchas cosas especiales y diferentes, que nos faltaría tiempo para poder recordar cada una de ellas, pero sin embargo yo pude elegir aquello que consideré que es tremendamente importante en todo lo que fue realmente su ministerio y que quiero compartir con cada uno de ustedes en este día. Yo amaba a mi madre. El 10 de abril de 1829, en una casa en Nottingham, con terraza y con un jardín delantero, Mary Moss Booth dio a luz a su tercer hijo, William, quien 2 días después fue bautizado en una iglesia contigua. Como mujer casada, Mary, la mamá de William Booth, descubrió que la vida evidentemente no era nada fácil, pero con sabiduría innata y astucia pudo guiar a su hijo por el camino correcto. Aún, dice la historia, aún cuando la señora Booth conoció la pobreza, ya sea como la esposa de un constructor esporádico que era incapaz de enfrentar en aquel tiempo y en aquella circunstancia tan difícil a sus acreedores, o como un residente en una humilde casa en aquel lugar de Nottingham, supo mantener un hogar limpio y respetable para su hijo William y sus hermanas. Cuando Samuel falleció, William solo tenía 14 años de edad, y en vista de que su hermano mayor había fallecido también en su infancia, aceptó la responsabilidad de cuidar de su madre. Su salario como aprendiz en una casa de empeños era bajo, pero ya en 1849, cuando él se mudó a Londres, nos dice la historia, había abierto para su madre una pequeña tienda de cordonerías en Gosgate, donde ella vendía agujas, hilos y encajes. La palabra que él repite, ¿cierto?, en una escritura que él realizó para un periódico en el año 1893, él dice: yo amaba a mi madre, mas uno de los remordimientos que me ha acompañado, decía William, siempre es que no valoré suficientemente el tesoro que ella era mientras la tuve, y que no intenté con suficiente ternura y asiduidad en ese momento realizar la imposible tarea de pagarle la inconmensurable deuda que yo le debía a ese gran amor eternal. Mary, la mamá de William Booth, murió en 1875, mientras la obra de Booth aún se conocía como Misión Cristiana, con 19 estaciones y menos de 2,000 miembros. Ella, la mamá de William Booth, había sido una de las mayores admiradoras de su hijo y un gran apoyo en oración. Cuando William Booth tenía la oportunidad de tomar la palabra de Dios para estudiarla, inmediatamente después de su conversión, William Booth se preguntaba: ¿qué son todas las novelas comparadas con la historia de mi Salvador? ¿Qué son los más célebres oradores comparados con Pablo?
Desde ese momento se convirtió en un estudioso del libro y libros y afirmaba: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando predicó su primer sermón, llegó a una casa en Nottingham adecuadamente equipado. Eran, dice, las 8 de la noche. Sobre una mesa había una caja de cartón y sobre ella 2 velas encendidas, uno a cada lado de la Biblia. En Londres, mientras trabajaba como asistente en la casa de empeños, entre las resoluciones que escribió el 6 de diciembre de 1849, incluyó la promesa de leer no menos de 4 capítulos de la palabra de Dios cada día. 3 años más tarde, cuando estaba considerando el llamado al ministerio, conoció al doctor John Campbell, el inconformista más influyente de Londres. Ahora, le dijo él, usted debe ir al seminario y estudiar la palabra de Dios. En 1885, como líder de un ejército con 3,000 oficiales que predicaban en alrededor de 1,5 millones de reuniones cada año. Esa fue la tremenda influencia de un líder, de un pastor, de un siervo de Dios. Sin embargo, él deseaba poner en manos de cada uno de los que pudieran leer la palabra de Dios una versión quizás más actual, con todo lo que estaba viviendo la Londres de aquel tiempo. Y él dijo: yo deseo ver una nueva traducción de la Biblia en los corazones y en la conducta y vida de los hombres y mujeres. De nada vale hacer traducciones correctas de las palabras si no podemos lograr que esas palabras sean traducidas a la vida de las personas. No quiero ser, decía él, de los comunes y corrientes. En una oportunidad estaba con uno de sus amigos y él de repente le hace la siguiente pregunta al amigo. Le dice: ¿no tienes tú alguna ambición? Le pregunta de repente el joven Booth a su compañero. Y su compañero le dice: ¿qué quieres decir?, preguntó sorprendido el amigo. Porque yo la tengo, continuó Booth. Mi intención es ser algo grande, no quiero ser de los comunes y corrientes. Y en verdad ese deseo, ese anhelo de su corazón se hizo realidad en algún momento de su ministerio. Un mes más tarde, el general del ejército estaba recibiendo un doctorado honorario en la Universidad de Oxford. Él tuvo, a través de la palabra de Dios, un acceso especial hacia los reyes, hacia los monarcas, cierto, que estaban a cargo de los diferentes países allá en la antigua Europa. Monarcas y presidentes reconocían que él no era de los comunes y corrientes. Líderes educacionales le mostraban su aprecio. Entre sus amigos contaba a príncipes de la iglesia. Entre los que asistieron a su funeral se encontraba la reina María de Gran Bretaña, y el día del centenario del ejército, el año 1965, el comisionado Wycliffe Booth descubrió una placa conmemorativa en recuerdo, dice, de su abuelo en la abadía de Westminster. No obstante, William Booth sabía bien que el éxito terrenal tenía poco valor en comparación, dice la historia, con la importancia de oír un día de boca de su maestro celestial las palabras: bien hecho, siervo fiel. En algún momento también de esa gran trayectoria hubo en William Booth ciertos momentos un poco difíciles en su vida. Y en algún momento él sintió que nadie lo necesitaba. Había sentido el llamado a ser un predicador a tiempo completo, pero nadie le dio, dice, esperanzas de poder concretar este anhelo. Incluso su postulación para ser capellán en un barco lleno de convictos que viajaban rumbo a Australia había sido denegada. Se sentía rechazado, aislado por todos. Pero entonces el señor Ravis le hizo una oferta. Le aseguró a William Booth que el grupo metodista con el que se había aliado recientemente necesitaba en esta oportunidad a un evangelista. Y más todavía, él lo apoyaba financieramente por lo menos durante los 3 primeros meses. Eso trajo quietud y sosiego y cierto conformismo en el corazón de William Booth. Vio la mano de Dios en cada una de esas decisiones. Y a medida que pasaron los años, aquel que nadie parecía querer era buscado y bien cotizado desde todas partes
del mundo. En su discurso de agradecimiento, el general se refirió a aquellos que nadie quería. Ese ejército, el ejército, afirmó, ha invitado al borracho, a la prostituta, al criminal, al indigente, al que carece de amigos a venir a buscar a Dios. Ha llegado a las clases que no se encuentran en las iglesias, que están sin esperanza y sin ayuda. Muchas décadas han pasado y esa aún es y debe ser hasta el día de hoy la misión del Ejército de Salvación. Quiero escribir un sermón. Entre las colecciones de correspondencia romántica, preservadas para ser vistas por ojos curiosos, las cartas de amor intercambiaron William y Catherine Booth son realmente especiales y singulares. Después de escribirle en su manera típica durante una campaña evangelística, él agregó un postdata. Quiero escribir un sermón, le dijo a ella sobre el diluvio. Si se te ocurre algo sobre este tema, anótala. Deseaba recibir ideas al respecto. Algunos bosquejos claros confiaban en el conocimiento de Catherine de la verdad divina y de las necesidades de los hombres. A continuación él escribió, tenemos que tener la clase de verdad que moverá a los pecadores. Había una singular comunicación cuando ellos estaban enamorando. Y en una oportunidad, ya casados y con hijos, él escribe y dice, mi amada esposa desea hablar. Era el domingo de Pentecostés y la congregación que repletaba la capilla Bethesda en Gatesha escuchaba a William Booth predicar. Los testimonios también habían sido poderosos y Catherine Booth dijo, sentí que el Espíritu Santo descendía sobre mí hasta la punta de mis manos y de mis pies. Yo no podía permanecer quieta escuchando. Si fuese necesario, ella sería una necia para Cristo. Sentía que debía testificar públicamente de su fe. Abandonando su asiento y llevando de la mano a su hijo Bramwell, de 4 años de edad, Catherine caminó hacia el púlpito. En ese momento ya tenía 4 hijos y la menor era Emma Moss, solo tenía 4 meses de edad. William, al verla, pensó en algo que había sucedido a su esposa. La congregación se preocupó porque sabían que Catherine era tímida por naturaleza. William dejó el púlpito para preguntarle qué pasaba y cuando ella le explicó quería decir unas palabras. Él se sorprendió tanto que solo pudo anunciar, mi amada esposa desea hablar, y se sentó. El anuncio hecho por William Booth desde el púlpito en Gateshead se produjo en una época cuando las mujeres predicadoras eran prácticamente desconocidas, pero él aceptó la acción de Catherine como una señal de Dios. Sus palabras siguen siendo un desafío para las mujeres hasta el día de hoy en todas partes del mundo. Desde los primeros días de la misión cristiana, Booth le dio a las mujeres un lugar igualitario con los hombres. Sus reglas, formuladas en 1870, contenían evidentemente una cláusula declarando que las mujeres serán ocupadas como predicadoras itinerantes o de otro tipo y como líderes de clases, y como tales se les asignarán nombramientos en el plan de predicadores. Ellas serán elegibles para cualquier posición y podrán hablar y votar en todas las reuniones oficiales. He encontrado mi destino. Como consecuencia, la noche del 2 de julio, William predicó el Evangelio ante un grupo de 300 personas en una carpa sin ventilación, iluminada por lámparas a petróleo malolientes. ¡Qué forma de empezar! Pero en esas reuniones, 6 personas pasaron adelante y de ahí nació la gran obra a nivel mundial del Ejército de Salvación. El que antes había dicho desearía ser un misionero para Dios, había encontrado su campo de misión. Acercándose a su esposa Catherine, que había estado esperando su llegada, exclamó, he encontrado mi destino. Catherine lo acompañó en esa determinación, se convirtió en su más grande apoyo, su valorada consejera. Juntos construyeron el Ejército de Salvación el 2 de julio. Con razón es llamado el Día de los Fundadores, dando a entender que la obra no era de uno de ellos, sino de ambos. Esta
es nuestra gente. Cuando William se detuvo frente a una taberna y abrió la puerta, Bramwell jamás pudo olvidar lo que vio esa noche. Cuando adulto recordaba haber visto un atestado recinto brillantemente iluminado, con un ambiente irrespirable debido a los humores de alcohol y el tabaco pestilente y sucio. El lugar estaba lleno de hombres, muchos mostrando en su rostro las marcas de embrutecimiento y vicio, y de algunas mujeres también borrachas y desgreñadas. Mientras el muchachito Bramwell miraba la escena preguntándose cuál era la causa de tanta miseria, su padre le dijo: Willie, esta es nuestra gente, esta es la gente para la cual yo quiero que tú vivas y que traigas a los pies de Cristo. Esta gente que solo podía encontrar compañía en su soledad y ahogar sus penas emborrachándose, no contaba con otro lugar de reunión más que la taberna. Ahí, según un grabado de Hogarth que se encuentra en el Museo Británico, podían embriagarse por un penique y emborracharse por dos. Si llegaba a estar demasiado ebrio para regresar a su casa, a la víctima de alcohol se le prestaba una esterilla de paja sin costo. Oh, Kate, le dijo William a su esposa, ¿dónde podrás encontrar uno a impíos peores que estos y dónde hay mayor necesidad de nuestros esfuerzos? Sin duda, nuestra gente sigue estando solitaria y necesita, pero hoy la encontramos en más de 100 países alrededor del mundo. Y para la gloria de Dios, informarles que hoy nuestra hermosa bandera salvacionista está flameando en más de 130 países, donde el Ejército de Salvación, ya sea a través de la obra social y obra espiritual, está predicando la palabra del Señor. Cuando nuestro fundador, William Booth, falleció en 1912, su obra, una combinación de fe religiosa y servicio social, ya en aquel entonces se había esparcido a 58 países. Cuando el Ejército de Salvación celebró su centenario en el año 1965, contaba con más de 2 millones de seguidores. La gloria sea para nuestro Señor y para este maravilloso Ejército de Salvación. Este fue el fundador del Ejército de Salvación, un hombre consagrado a los pies de Cristo, un hombre que dejó un precioso legado hasta el día de hoy en muchas vidas alrededor del mundo. Que Dios les bendiga.